Bien, buenas tardes chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? ¿Claro? ¿Y fuerte? Perfecto. Bien. ¿Cómo les fue en la semana? Veo que hay mucha concurrencia en el aula 300 últimamente. La verdad que estamos colapsados, así que una concurrencia récord hoy. Tenemos en total, contando un alumno en el aula 300, ¿bien? Y así que bueno, les agradezco a todos por concurrir a la clase. Empecemos con las actividades que teníamos pendiente para hoy. ¿Cómo les fue con el tema de las integrales definidas? Entiendo que estuvieron trabajando el día de ayer, ¿cierto? ¿Saben cuáles son las actividades que tenemos pendiente para hoy? ¿Alguien pudo revisar el cronograma de trabajo para ponerse al día? Así es, 5.2.44, perfecto. Echemos un vistazo, paso a compartirles pantalla. Bien, tenemos las siguientes actividades en cuestión. Las 5.2.44. Bien, vamos a desarrollar las dos actividades que tenemos de la sección 5.2. Ahora Jessy va a pasar a explicarle desde esta actividad en particular y después vamos a empezar a resolver algunas integrales definidas y a charlar al respecto de la interpretación, hacer un poquito de referencia a las diferencias entre lo que sería interpretar una región, interpretar un área, cuál es la diferencia fundamental entre esos dos temitas. Así que bueno, los dejo con Jessy para que desarrolle este ejercicio y seguimos luego. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, chicos, vamos a empezar primero por el ejercicio siguiente. Bien, hasta que vuelva Jessy. Tenemos el siguiente ejercicio en cuestión. Les comparto nuevamente pantalla. Bien, vamos a trabajar con el ejercicio 5.2.47. Bien, tenemos en cuestión, dice, para el gráfico que se muestra a continuación, tenemos que ordenar de manera creciente, desde el más chico al más alto, a los valores resultantes de las integrales definidas que tenemos a continuación. Bien, la idea es interpretar a partir del gráfico cuáles podrían ser los valores aproximados que tienen las diferentes integrales definidas que tenemos a continuación. Fíjense que también en el inciso E lo que tenemos es una derivada, entonces vamos a tener que tratar de interpretar a partir del gráfico cuál va a ser el valor que va a tomar esta f' evaluada en uno. ¿Bien? Vamos a eso. Entonces, los escucho, chicos. Respecto a la interpretación de una integral definida, ¿qué pueden comentarme al respecto? ¿Qué estuvieron charlando? ¿Qué opinan acerca de la diferencia entre lo que sería interpretar una región, interpretar un área? ¿Tienen algún comentario al respecto? ¿El resultado de una integral definida tiene signo? ¿Es interpretable el signo? ¿Qué opinan?
El signo del área siempre es positivo, bien, y una integral da como resultado un área, ¿qué opinan? ¿Y cuál es el resultado de una integral entonces? ¿Cómo puede interpretarse? Perfecto, me gusta lo que dice Lara. Dice el resultado de una integral es un número que puede ser positivo y negativo. ¿Qué determina entonces que el resultado de una integral sea positivo o negativo? ¿Qué opinan? ¿Cuándo el resultado de una integral es negativo? Lara dice donde se encuentra el gráfico, si es por arriba o por debajo del eje X. Perfecto, muy bien, Lara. Bien, les comento a todos que cuando nosotros calculamos una integral definida, lo que estamos calculando es el valor de una región, y esa región puede ser interpretada como positiva o negativa según la función se encuentre en positividad o negatividad. Voy a remarcarles acá el eje X y el eje Y de manera tal que podamos interpretar mejor. Bien, se ve claramente entonces que esta función en cuestión tiene regiones de positividad y regiones de negatividad. Bien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es más alta la región de positividad o la región de negatividad? Acá en el aula también podemos participar todos los chicos que están presentes, ¿eh? De positividad, perfecto. ¿Entre qué valores se encuentra la función en una zona de positividad? ¿Entre qué valores de X? Entre 3 y 8 se encuentran en positividad, perfecto todos, muy bien. Gracias por participar, chicos. ¿Y entre qué? Entonces, entre 0 y 3, para no preguntarles, es algo que ya entiendo que estamos todos entendiendo bien. Tenemos una región de negatividad, ¿cierto? Entonces, bueno, la idea es analizar los 1, 2, 3, 4, 5 incisos que tenemos de A hasta E, ¿bien? Y tratar de establecer un valor aproximado para cada una de las integrales definidas que tenemos, ¿bien? Entonces vamos a empezar una por una. La idea es entonces ahora empezar por esta integral en cuestión, ¿bien? Vamos a trabajar entre todos. La idea de esta integral es analizar entre los valores de x 0 y 8. ¿Bien? Este en particular vamos a trabajarlo entre todos y después voy a escuchar sus respuestas. Integrar entre 0 y 8 es integrar entre los valores de x 0 y 8. ¿Bien? La interpretación entonces la deberíamos hacer desde el valor x igual a 0, podría ser desde este valor de x, solamente le estoy trazando la línea de x constante hasta el valor x igual a 8, que sería este en cuestión. Bien, voy a correr un poquito ahí, ahí. Bien, entonces, para poder interpretar el valor de esta integral, la idea sería primero identificar a la región a la cual hace referencia la integral. ¿Qué debería sombrear para hacer, para señalizar cuál es la región que yo voy a tener en cuenta para darle lugar a la integral definida? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería esta región cerrada que representa el resultado numérico de esta integral definida? ¿Qué opinan? Tiziano dice negativo. La idea es que me expliquen o que me mencionen entre qué valores o entre qué curvas o entre qué líneas o entre qué gráfico tendría yo que tener en cuenta las áreas. Bien, dice Lucía. La suma de las áreas encerradas en el gráfico de la función. Áreas encerradas me hace referencia entonces que tiene que estar contenida entre tal y tal cosa. La región me gusta más, como dice Micaela, que queda entre el gráfico de la función y el eje X, tal cual. Bien, Micaela López también. La región que se encuentra entre la función y, y el eje X. Bien, entonces vamos a ir interpretando de a poco. Bien, vamos a ver si me los pinta así ya de una. Fíjense, si tuviéramos que darle valores entonces a la región, tenemos región negativa en esta zona, ¿bien? Vamos a establecer un valor aproximado para esto. ¿Cuántos opinan ustedes que podría llegar a ser el valor numérico de esta región? Fíjense que cada cuadrado tiene una unidad de área de magnitud.
O sea que ya por este en particular, les voy a pintar de naranja, tenemos el valor 1. ¿Bien? Sigamos. ¿Qué opinan? Hay alguien que está mal de la garganta y que tiene el micrófono abierto. Te voy contando, ¿eh? Fíjense que entre esta región y esta podríamos decir que casi que completa uno más, ¿cierto? Entonces hasta ahí llevaríamos dos. Bien, fíjense que entre esta región y esta podríamos decir que completan una unidad de área más. Podríamos decir aproximadamente tres ya, ¿cierto? Bien. Y con este podríamos cerrar en un aproximado de 3,5. ¿Qué opinan? ¿Este valor debería considerarlo como positivo o como negativo? Negativo, perfecto, Lara. Vamos a sacarle una flecha a esto. Le vamos a poner ahí que esto sería un 3,5. Bien. Negativo, le vamos a poner el menos ahí. Bien. Bien. Escucho propuestas entonces para la región que falta considerar. Bien, que sería la región en la zona de negatividad. Yo le voy a dar una ayuda. Bien. Hasta ahora podríamos decir que tenemos. Bueno, esperen que responda la pregunta de Faustina. Faustina pregunta, ¿por qué menos 3,5? Bien, la idea, Faustina, es dar un valor aproximado de lo que sería la región que se encuentra encerrada entre la curva de la función y el eje X en la zona de negatividad. Negativa va a ser seguro porque, como bien dijimos recién, si se encuentra en zona de negatividad la función, la región encerrada entre la función y el eje X va a ser una región negativa, ¿cierto? Entonces, para darle valor a esta zona, vamos considerando cuadrado por cuadrado, teniendo en cuenta que cada cuadrado representa una unidad de área. Al ser de uno de base y uno de altura, estaríamos ante un cuadrado de magnitud 1 en cuanto a las unidades de área. ¿Bien? Entonces, este ya es considerado como 1. ¿Se entiende, Faustina? Bien, perfecto. Entonces habíamos dicho que este podría ser considerado como uno. Aproximadamente, se sabe que falta un poquito, se nota que falta un poquito. Entre estos dos podríamos decir que casi que suman uno más, ya podríamos redondear a -2. Entre estos dos decir que casi suman uno más, podríamos redondear a -3. Y como los dos últimos que agregamos, el que subió, elevó el valor del área a 2 y el que elevó el valor del área a 3, no eran totalmente una unidad de área, podríamos decir que este, que es un poquito más de la mitad, lo redondearíamos a -3,5, como para darle un valor y para después de manera intuitiva poder decir en el listado de los incisos que tenemos quién es más grande que quién, ¿se entiende? La idea ahora, ya conociendo cuál es el valor de la región encerrada entre la curva y el eje X en nuestra zona de negatividad, es identificar cuál es el valor de la región encerrada en la zona de positividad, ¿bien? Que la vamos a considerar positiva, como bien dijeron todos recién, ¿bien? Entonces, les había dicho, les voy a dar una ayuda. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de área hasta ahora, ¿bien? Entonces, empecemos a cuantificar los que faltan, ¿bien? Escucho propuestas para el resultado final, si alguien tiene alguna. Fíjense que, por ejemplo, podríamos decir, hasta ahora llevamos 8, ¿cierto? Que entre estos dos suman uno más, entre esto y esta zona que está acá. Bien, tendríamos 9, ¿va? Entonces, podríamos decir que este con este suma otro más, 10. ¿Están de acuerdo? Fijémonos. Bien, 13,5. Veamos, Bianca, a ver. Tenemos hasta ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podríamos decir 11. Bien. 11, podríamos decir 12, casi 12, un poquito pasado. Bien, 12 y 13, me parece que es más de 13,5. Podríamos decir un 14 redondeando con estos dos inclusive, ¿cierto? Bien, vamos a darle 14. Bien, para razonar entre todos. Entonces, vamos a anotar los valores por separados con el objetivo después de ver si
nos pide las regiones por separado y ya directamente tenemos los resultados como para poder interpretar. 14 positivo, diríamos, ¿cierto? Entonces, ya dicho esto, analicemos entonces el valor de la integral. Bien, ¿cuánto piensan que podría valer esta integral en cuestión que tenemos acá? La integral entre 0 y 8. Bien, escucho propuestas, ¿eh? 10,5. ¿Todos opinan lo mismo? 10,5. Perfecto. Muy bien, chicos, 10,5. Bien, trabajemos con el resto. A ver, vamos con la integral B, esta que tenemos acá. Bien. ¿Cuántos opinan que va a ser el resultado entonces de esta integral en cuestión? La integral entre 0 y 3. Bien. Y ahora, ¿por qué 10,5? Porque la integral del inciso A es una integral definida desde 0 hasta 8. Bien. Y si es desde 0 hasta 8, tenemos que tener en cuenta tanto las regiones que se encuentran en negatividad como las regiones que se encuentran en positividad. Tenemos una región en negatividad que vale -3,5, pero seguido tenemos una región en positividad que vale 14. Bien, entonces deberíamos sumar los valores de las regiones, -3,5 más 14. ¿Se entiende? Si hacemos esa cuenta, efectivamente nos da 10,5. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, Yara? Perfecto. Bien, los escucho. A raíz entonces de esta interpretación que hicimos de la región en positividad y en negatividad, ¿cuánto opinan que debería ser el valor de la integral entre 0 y 3? Perfecto, chicos. Muy bien lo que están atentos. -3,5. Fíjense que si solamente integramos entre 0 y 3, ya no estaríamos teniendo en cuenta la región verde, la región que se encuentra en zona de positividad, y por lo tanto solamente deberíamos considerar la zona en negatividad y por eso la integral nos quedaría -3,5. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Perfecto. Seguimos entonces. La integral C que tenemos en cuestión es esta. Bien, tenemos la integral. ¿Qué opinan? ¿Esto es la integral entre 3 y 8 o la integral entre 8 y 3? Entre 3 y 8 dice Lara. ¿Están todos de acuerdo con Lara? Lucía dice que la integral vale 14. Bien. Entonces, vamos a darle la razón a Lara. Lucía, perdón, tiene razón. Les consulto a todos. ¿Estuvieron leyendo al respecto en el libro, en el Stuart, de alguna de las propiedades de estas integrales definidas? ¿Qué cambiaría si nuestra integral definida, en vez de tener los límites de integración entre 3 y 8, fuesen entre 8 y 3? ¿Puede? ¿Es posible integrar entre 8 y 3? Y sí, es una profecía, vos no me crees, vos me llamás loco, pero cuando esos dos sean algo, voy a recordarte este momento. No escuché, ¿alguien está hablando por el micrófono? ¿Puede repetir? Ah, bien, la tele, perfecto. ¿Qué fue eso? Nadie sabe. Bien, volvemos a lo nuestro. Concentrémonos, muchachos. No nos vayamos de tema, no nos distraigamos, sigamos estudiando. Bien, les consulto. Vuelvo a repetir la pregunta que hice recién, que nadie me respondió, todos estaban pendientes de ese audio medio extraño que sonó recién. Manifestó un aprobado. Les consulto. ¿Se puede integrar en vez desde 3 a 8 desde 8 a 3? ¿Y qué es lo que cambia, Julieta, Faustina? ¿Es una pregunta, Faustina? La propiedad dice que si intercambiamos los límites de integración, el resultado cambia de signo. Bien, nosotros ahora tenemos, como bien interpretaron todos, que la integral entre 3 y 8 da 14.
Si estamos ante el mismo gráfico y el planteo en la integral dice la integral desde 8 hasta 3, por propiedad, el signo de la integral definida cambia y entonces el resultado sería menos 14. ¿Bien? A tenerlo en cuenta eso. ¿Bien? Les consulto ahora. Vamos con la integral d. ¿Bien? Tenemos esta integral en cuestión. ¿Alguna propuesta acerca del valor que puede tomar esta integral? La integral entre 4 y 8 sobre esta función. ¿Qué opinan? ¿Qué deberíamos tener en cuenta ahora? Cambia por propiedad, ¿bien? Bianca, cuando lean el Stuart, van a ver que cuando ustedes quieren solucionar en el proceso analítico de la solución de una ecuación diferencial, escúchame, de una integral definida, el último paso para resolver la integral es aplicar lo que se conoce la regla de Barrow, ¿bien? La regla de Barrow es una resta entre dos valores. Cuando nosotros cambiamos los límites de integración, esa resta se invierte y al invertir la resta, la magnitud del resultado sigue siendo la misma, pero lo que cambia es el signo, ¿bien? Entonces, por propiedad se dice que la integral entre a y b de una función es menos la integral entre b y a de la misma función, ¿se entiende? Es una propiedad de las integrales definidas, ¿bien? Bien, consulto. Integral entre 4 y 8, ¿qué opinan? ¿Cuánto debería ser este valor? 13 dicen los chicos. Y veamos, sabemos que la integral entre 3 y 8 es de 14, lo dijimos recién. A ese 14 deberíamos restarle entonces estos dos. Podríamos decir que suman aproximadamente 1, así que bueno, está bien la interpretación de todos. Decir que sería 13, ¿bien? Entonces, bueno, vamos a agregarle ahí el numerito 13, ¿bien? Bien. Y para recordar un poco, para refrescar un poco el trabajo que veníamos haciendo, nos queda interpretar el signo de f' de 1. Bien. ¿Alguien sabe cómo podemos hacer para interpretar el signo de f' de 1? ¿Qué representa f' de 1? Chicos, acá en el aula 300, ¿alguien tiene alguna respuesta? Chicos del aula virtual, f' de 1, ¿qué tengo que hacer para poder interpretar? La pendiente en x igual a 1. ¿La pendiente de quién, Iván? La imagen de la derivada de la función. Sí, perfecto. Por definición, si yo digo f' de 1, Lara, es la imagen de la derivada de la función, evaluada en 1, obviamente, pero resulta que no tengo el gráfico de la derivada. Entonces, ¿de qué manera yo podría establecer cuál es el valor de f' de 1 acá? Iván dice la pendiente en x igual a 1, como que me falta información ahí un poco, como para poder interpretar qué es lo que quiere decir Iván. Bien, con la pendiente de la recta tangente, Lucía, ¿tangente a quién? ¿Tangente en dónde? Es una recta sin pendiente, Miranda dice. Bien, sigue faltando información. Al gráfico de f cuando x igual a 1. Bien, Lucía. Perfecto. Bueno, veamos entonces. Interpretemos. Tenemos acá nuestro gráfico. Bien. Vamos a pararnos en x igual a 1. Entonces, x igual a 1 podríamos representarlo con una recta en 1, 1, 2, 3, 4, 5, entonces este sería el 1, bien. ¿Estamos todos de acuerdo que esto sería una recta en 1? Bien. Entonces el punto de la función en cuestión es este que tenemos acá, bien, este mismo. ¿Logran verlos todos? Bien, entonces para establecer la recta tangente, lo que debería hacer es tratar de trazar una recta que se encuentre tangente al gráfico en el punto 1f de 1 sería, ¿bien? Lo que habíamos definido cuando hablamos la última vez de la ecuación de la recta tangente como el punto de tangencia, ¿bien? Y ahora lo que tenemos que hacer es establecer la pendiente de esta recta, ¿bien? ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos hacer para establecer la pendiente de esta recta?
Es decreciente. ¿Qué involucra entonces que sea decreciente, Lucía? Va a ser una pendiente negativa, bien Julieta. Perfecto. Ya tenemos información al respecto. Tenemos una pendiente negativa, pero no podemos establecer si es mayor o menor al valor negativo que ya tenemos entre nuestros incisos si no le damos un valor. Entonces la idea ahora es darle un valor. Bien, ¿a alguien se le ocurre ya conociendo la recta cómo podemos hacer para darle un valor? Recuerden que cuando hallamos la pendiente de una recta, sea la recta que sea, como bien dice Iván, podemos decir que la pendiente va a ser la razón entre la variación en y sobre la variación en X. Pero habíamos charlado, una curiosidad, la última vez que estuvimos juntos, acerca de que también existe una relación entre lo que sería la pendiente de la recta y el ángulo de inclinación respecto al eje positivo de las X, ¿se acuerdan? ¿Alguien tiene ese dato en la memoria de los que estuvimos charlando? Dijimos, no solamente podemos encontrar la pendiente de una recta analizando los incrementos que sufre esta recta en y en x, con el cociente incremental justamente, sino que también había una relación entre la pendiente m y el ángulo de inclinación. ¿Recuerdan cuál era? ¿Alguien? Yo los espero, muchachos. Por lo menos necesito una respuesta, sea positiva, sea negativa, necesito una respuesta. ¿Alguien en el aula 300 tiene alguna respuesta para mi pregunta? Y ahora, repito, dijimos que una forma de calcular la pendiente de una recta, como bien dijo Iván recién, era analizando el cociente entre delta i y delta x. ¿Bien? Bueno, no mencionó todo puntualmente Iván, pero dijo, bueno, si analizamos delta i y delta x, podemos llevar al valor de la pendiente de alguna manera. Yo les consulto a ustedes. ¿Existía otra forma de poder calcular la pendiente de una recta? Habíamos hablado la última vez que estuvimos charlando acerca de las rectas tangentes, de que existía una relación entre lo que sería el ángulo de inclinación de la recta y el valor de la pendiente m. ¿Recuerdan cuál era esa relación que existía? Muchas gracias, Miranda. Perfecto, perfecto. La pendiente de la recta es también al mismo tiempo, además del cociente incremental delta i sobre delta x, la tangente del ángulo, que si queremos llamamos tita, la tangente del ángulo de inclinación, que lo podemos llamar tita, alfa, beta, como querramos, vamos a llamarlo tita nosotros, ¿bien? Entonces, por ahí cuando tenemos un gráfico de estas características, ¿bien? En el cual es medio imposible, o por lo menos muy tedioso quizás, yo creo que es igual, le buscamos la vuelta, vamos a poder calcular el incremento en y, el incremento en x, pero sería un poquito más fácil o un poquito más correcto, por así decirlo, tratar de establecer el ángulo de inclinación y calcular la pendiente con la tangente. Si ustedes podrían, si nosotros tendríamos que determinar un ángulo de inclinación para esta recta, ¿cuál propondrían? ¿Cuál propondrían? Primero, ¿sería un ángulo positivo o sería un ángulo negativo la inclinación de esta recta? Negativo, perfecto Elsa, perfecto Iván. Y si tuviéramos que darle un valor así a vista, ¿se les ocurría alguno? ¿Propondrían alguno? ¿Podría ser 80 grados negativos? ¿Qué opinan? ¿Podrían ser 90 grados negativos?
Vamos de vuelta. Si tuviéramos que proponer un ángulo de inclinación para esta recta, ya dijimos, sí, es un ángulo negativo, está claro, es una pendiente decreciente, va a ser un ángulo negativo. Pero ¿cuál podría ser el ángulo de inclinación de lo que sería perfecto? Pero 45 grados, no me sirve 45 grados si recién dijimos que era negativo, ¿cierto? -45, gracias, Tiziano. Bien, gracias. Y gracias, nomás voy a decir. Bien, sigamos. Entonces, si el ángulo que proponen es 45, podríamos decir entonces que nuestra pendiente en particular, en esta pendiente en particular, debería ser resultado de hacer la tangente de -45, ¿cierto? ¿Cuánto es aproximadamente el valor este de la pendiente de -45? Perdón, la tangente de -45, dije cualquier cosa. ¿Alguien tiene su calculadora a mano? -1, perfecto. Bueno, ojo Miranda, que si les dio -1,6 tienen la calculadora mal configurada. Bien, fíjense que la mayoría de los chicos está diciendo que es -1 y es el resultado correcto, es -1 el resultado. Bien, -1,62 podría llegar a ser que tenés la calculadora configurada en radianes. Entonces, Iván, configura tu calculadora, pasala a grados para hacer un cálculo de una operación trigonométrica que esté en grados. Bien, por ahí cuando la calculadora está en radianes, ustedes miran la letrita que le aparece en la calculadora arriba en negrita y les aparece la R. Bien, para que esté en grados la calculadora debería estar en la D, ¿bien? Muchos se confunden cuando pasan la calculadora a radianes y quieren volver y la ponen en la G, ¿bien? La G hace referencia a un sistema de medición en donde el ángulo recto vale 100 grados, ¿bien? Es un sistema de medición que no lo utilizamos nosotros acá en la cátedra y creo que es muy probable que no lo utilicen nunca en su vida, ¿bien? Grados en inglés se dice degree, entonces tiene que estar con la letra D, ¿bien? No se confundan porque es una confusión muy común al principio cuando estamos empezando a hacer los pasajes entre radianes y grado constantemente en la calculadora. Por ahí se nos pasa y la ponemos en G y en G no debería estar nunca la calculadora, ¿bien? Perfecto, entonces tenemos un valor para esta pendiente de recta tangente. Volvemos a nuestro dibujito. Vamos a agregar el valor entonces para esta recta en particular para la pendiente de esta recta tangente en particular, que sería -1. Fíjense entonces que estamos en condiciones de ordenar de menor a mayor lo que serían los incisos A, B, C, D y E. Bien, vamos a hacer el orden acá, para que les quede todo bien claro. ¿Quién debería ser entonces el valor mínimo y de ahí en adelante? Bien. Lara dice que A es el menor. ¿Todos están de acuerdo que A es el menor? E sería el primero, dice Tiziano. ¿Es E el más bajo de todos? ¿B? Bien, gracias chicos. Bien, recuerden que un valor negativo va a ser menor cuanto mayor sea su magnitud. Bien, ¿qué determina que un número sea menor que otro? Su posición en la recta numérica. Bien, entonces perfecto. B sería el primero. Marco dice E después, lo cual es correcto. Luego, A. Bien, los escucho. D, C. Bien, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda acerca de la interpretación de este punto en particular? ¿Alguna consulta al respecto? ¿Algo que no se haya entendido, chicos? Bien, entonces la idea es que entendamos que primero lo que estamos calculando al calcular, lo que estamos calculando, lo que estamos interpretando al ver el valor que toma una integral definida es el valor de la región, no el valor del área. Bien, que las regiones pueden ser positivas o negativas según estén en la zona de positividad o en la zona de negatividad, y con una interpretación básica podemos establecer un valor aproximado para lo que sería el resultado de la integral definida, ¿bien?
Paso a explicarles nuevamente a Micaela, a Selene y a Yara el tema de la pendiente de la recta tangente. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos una recta, podemos interpretar el valor de su pendiente de dos maneras. Se los paso a mostrar nuevamente. Podemos hacer el cociente incremental o podemos hacer la tangente del ángulo de inclinación. Los ángulos de inclinación de una recta siempre se miden respecto de la horizontal. Nosotros la recta tangente que trazamos es esta en cuestión porque lo que teníamos era la f' de 1. ¿Entienden, Micaela, Selene, Yara, que esta es la recta tangente en x igual a 1? ¿Esa parte del análisis la entienden? Bien, Selene y Yara también lo entienden. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para medir el ángulo de inclinación de una recta? Lo que se hace es se traza una horizontal y se establece cuál es el ángulo respecto de esta horizontal. Bien, el ángulo puede ser establecido de dos maneras. Siempre se inicia desde este punto, ¿bien? Entonces podemos establecerlo. Si el giro es horario, el ángulo se considera negativo, ¿bien? Y si el giro es antihorario, el ángulo se considera positivo, ¿bien? Fíjense que nosotros en este caso interpretamos el signo ya como negativo porque está totalmente claro que como los gráficos se interpretan de izquierda a derecha, esta es una recta decreciente. Entonces el ángulo va a ser un ángulo negativo. Podemos interpretarlo a partir del eje positivo hacia abajo, ¿se entiende? A lo que sería de manera horaria, ¿bien? Esa parte del análisis, ¿la entienden? Perfecto. Entonces, el valor aproximado que establecimos entre todos, por simplemente percepción visual, por así decirlo, es -45. Entonces, la pendiente de una recta se puede calcular como la tangente de su ángulo de inclinación. Como el ángulo es -45, calculamos la tangente de -45 y el resultado resulta ser -1. ¿Bien? Fíjense que también podríamos haberlo hecho por el cociente incremental. Voy a trazar una recta sobre esta porque ya no puedo seleccionarla y la puedo correr hasta esta zona, por ejemplo, hasta ese. ¿Ven? Entonces fíjense que claramente se ve, se los voy a mostrar de una manera muy brusca, que por ejemplo desde este punto avanzamos uno en X y bajamos uno en Y. Avanzamos uno en X y bajamos uno en Y. Podríamos ir interpretarlo de esa, podríamos ir interpretándolo de esa manera. ¿Bien? Perdón, se me bugueó el cerebro. Entonces, si avanzamos uno en X y bajamos uno en Y, podríamos también interpretarlo de esta manera y decir, nuestra variación en X fue uno. ¿Bien? Uy, nuestra variación en X fue uno y nuestra variación en Y fue negativa -1. Avanzamos uno en X y bajamos uno en Y, y -1 dividido uno nos daría -1. ¿Bien? ¿Estamos? Perfecto. ¿Ninguna duda? Bien, no respondo preguntas de gente que tenga nombre falso. Respondo. ¿Va? Bueno, chicos, entonces, establecido el punto, concretado el punto, los dejo con Jesse, que les explica el punto 5.244. Bien, y luego continuamos con las integrales definidas que teníamos pendientes para el día de hoy. Hola chicos, ¿se escucha bien? Bueno, vamos a empezar a hacer el inciso 44. Recuerdan que ayer teníamos las funciones y graficábamos en el GeoGebra y empezábamos a calcular el área de rectángulos o cuadrados que teníamos, o de circunferencias. En este caso tenemos una función que está establecida en partes, ¿no? Tenemos una parte que es 3 si x es menor que 3 y x si x es mayor o igual a 3. Así que vamos a pasar a GeoGebra para empezar a dibujar. Bien, a ver ahí, ¿se ve bien? Ahí está. Bueno, vamos a empezar a dibujar la primera parte que nos dice 3 si x es menor a 3. ¿Qué nos dice esto? ¿Quién me puede decir qué tipo de función tenemos acá? 3 si x es menor
a 3. Para los x menores a 3. Ay, no estoy viendo el chat. Mm, No, no, lo pongo ahora. Ahí está. Bien, ¿qué tipo de función voy a tener ahí? Tengo que saber porque si no, no sé cómo voy a empezar a dibujar. Nos dice que la función x la vamos a empezar a dibujar en partes, ¿sí? Porque está separada en dos partes en este caso. Nos dice en 3 si x es menor a 3. ¿Qué tipo de gráfica voy a tener que dibujar acá? Lineal, bien. ¿Y de qué manera lineal? ¿De manera horizontal, vertical? ¿Cómo va a estar dibujada? Horizontal. Bien, de manera horizontal. Entonces esta va a ser y igual a 3. Pero ¿qué pasa si la dibujo? Nos queda toda esta recta no queda dibujada, pero nos dice para los x, para los valores x menores a 3. Entonces lo que voy a hacer es tratar de dibujar un tramo de la gráfica. Para eso voy a escribir función y voy a ir a esta sección de acá que me dice función desde valor inicial hasta el valor final. Como me dicen los x menores a 3, ¿para qué lado voy a tener esta gráfica? ¿Para el lado izquierdo o para el lado derecho a 3? Izquierda. Bien, perfecto, porque me dice los x menores a 3. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a escribir la función f, que es la que me dio definida anteriormente, y del valor inicial no me deja poner infinito. Así que yo propongo escribir un número elevado, en este caso 100, hasta el valor 3. Si yo le doy Enter, van, tienen que ver, y no vean nada porque no me salió. No, debería estar dibujada, por tramos. ¿Saben por qué? Porque ahora si borro la de acá, me tiene que quedar la de abajo, y tampoco me quedó la de abajo. A ver, vamos a ir de nuevo. Vamos a escribir función, vamos a ir a la segunda línea, entonces nos dice la función f desde menos 100, por eso no nos dibujó, hasta 3. Ahí está. Bien, le doy Enter y me dibuja. ¿Vieron que hay un color sobre otro color? Es porque la primera que dibujé me quedó en línea me quedó de color verde, que es toda esta recta horizontal, igual a 3. Y luego tengo esta que definí, que es por tramos. Si yo le saco el color o desaparezco la función que está arriba, la recta que está arriba, me queda ya este tramo, que es lo que yo necesito. Porque como segunda parte me dice que tengo que dibujar tengo que buscar la función f si los x son mayores o iguales que 3. ¿De qué lado voy a tener ahora dibujada esta función x? ¿De qué lado? ¿Derecha o izquierda? Recién dibujé esta que me fue izquierda y ahora me quedaría perfecto, la derecha. ¿Cómo voy a hacer? Voy a introducir la función x, que GeoGebra me va a dar como nombre h de x. Pero yo no necesito toda la función, todo el dibujo de la función, sino necesito para los x mayores o iguales a 3. Así que voy a hacer lo mismo. Voy a escribir función, voy a agarrar la segunda línea y darle el valor, el nombre de h, porque ya me la dio en la línea anterior. ¿H de qué? También voy a tomar desde 3 hasta, y voy a hacer lo mismo, hasta 100. Ahora si ven, tienen un color sobre la primera gráfica que tenemos acá. No necesito la función h de x igual a x, sino que necesito la que esté pintada en violeta. Y acá es donde tenemos esta función f de x.
¿Y qué nos dice esta función de x? Ah, otra cosa más. No sé si ustedes notan, pero acá el GeoGebra, cuando yo lo dibujo, me dice, me toma el 3 para ambas funciones. Pero yo lo que puedo hacer es que en esta primera que yo dibujé en y igual a 3, sacarle del lado derecho este menor o igual y dejárselo solamente como menor. Y ahí está. Ahí está. Bien, ahora qué me dice este inciso 44, encontrar la integral entre 0 y 5 de esta función. Bueno, esta función nosotros ya está graficada. Lo que tengo que hacer ahora es encontrar su área, ¿no? Como me pide desde 0 a 5, ¿cuáles van, de qué manera debería dibujar esos extremos? ¿Como rectas? A ver, las- bien, recta verticales, o sea que voy a tener x igual a 0, que me la dibuja ahí, pero yo le voy a dar otro color para que se note bien. Le vamos a poner este color. Y luego me da el segundo, que es x igual a 5. Bien, ¿ahora qué nos queda? Nos queda una gráfica por tramos y que también está delimitada por estas rectas verticales que tenemos x igual a 0 y x igual a 5. Para encontrar ahora, ahí está, para encontrar ahora su área. ¿Cómo estuvimos trabajando ayer? ¿Alguien me podría dar alguna idea? Nosotros lo que tenemos ahora es todo esto. ¿Se nota? Sí. Bien, cómo podríamos encontrar el área de toda esta región que me queda acá? Bien, Lucía dice, poder dividirlo en un rectángulo y un triángulo. Bien, podemos ir separando por áreas. Bien, perfecto, podemos ir separando por áreas. Bien, voy a utilizar el lápiz porque miren, nosotros ayer estuvimos calculando las áreas de los rectángulos y cuadrados. Acá en esta parte podemos ir dividiéndolo en rectángulos como dice Lucía. La primera va hasta 3 para hacer un cuadrado. Bueno, lo tomamos. La primera, o sea, de acá, de 0, ¿no? Hasta 3, podríamos encerrarlo así, ¿no? Disculpe que está en medio, pero lo estoy haciendo con el lápiz de GeoGebra. Sí. Bien. Nosotros acá tenemos como base 3 y de altura 3, ¿no? Entonces podemos pintar todo esto y decir que esto vale. ¿Quién me puede dar el resultado de esto? Tenemos base 3 y altura 3, 9. ¿Por qué 9? Le vamos a poner 9, me están diciendo 9. Lo ponemos ahí. Bien, porque multiplicamos base por altura. ¿Podemos hacer lo mismo o podemos ir separando cuadraditos para ir viendo el área? Porque haces base por altura, bien, porque el área del cuadrado es lado al cuadrado, lado sí, al cuadrado. Yo tomaría de la base 5 y altura 3. Bueno, también perfecto. También se podría haber tomado todo esto. Se podría haber tomado todo desde altura 3 y base 5. Bien, eso igual lo podemos hacer. Como tomamos la idea de una de las compañeras, vamos a seguir con esto. Que yo saqué el total, bueno, ya me están dando resultados, vamos a ir viendo, vamos a ir paso por paso. Ahora nos queda esta partecita. Acá, ¿cómo lo podríamos ir tomando? Podríamos empezar desde acá abajo, bien, con un rectángulo. Podríamos tomar desde acá e ir hasta acá, o hasta acá, o más arriba.
Bien, más arriba me dicen acá. Y de acá lo podría cerrar, ¿no? Bien, ¿y qué área tengo acá? Si ahora cuento todo esto, ¿qué área tenemos? Tenemos altura 3 y base 2. Tenemos 6. Bueno, me están diciendo 6, así que le vamos a poner el valor 6. ¿Podría hacer lo mismo con la otra parte que tengo que sombrear? Bien, está bien, 6, 6, 6. Se usa el área sobre 2. Bueno, podemos hacer eso. Acá me está diciendo Lara que podemos usar el área sobre 2. Sí, pero con el cálculo del área del triángulo. Sí, también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomar esto, como me dice, tomar este área y hacer... Sería 2, me dicen acá. ¿Coincide el resto? Acá me dice sería 2, sí, 2 por 2 sobre 2. Ese 2 por 2 debería ir todo en paréntesis, ¿sí? 2 por 2 todo en paréntesis sobre 2. A ver qué más dicen. Sí, sí, base para altura dividido 2, 2, 2. Claro, porque acá tengo altura 2 y base 2. Pero lo tengo que dividir por 2 porque voy a estar tomando solamente lo que es la mitad de este cuadrado, ¿no? Entonces esto también me está dando 2. Lo vamos a poner acá. Así que todo esto pintado nos da 2. Ahora, ¿qué haríamos? Ya tenemos este cuadrado que vale 9, este rectángulo que vale 6 y este triangulito que vale 2. Sumamos las áreas totales, perfecto. Y el total es 17. Bueno, ¿coinciden que esto es 17, 9 más 6 más 2? Sí, sí, sí. Bien, y ahí estaríamos encontrando la integral desde 0 a 5 de esta función que fue dibujada por tramos. ¿Alguna duda con esto? No, no. ¿Algo para agregar, Cristian? A ver, Bien. No, 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 mucha matemática. Sí, mucha matemática. Hay que ir paso por paso, ¿sí? Bien. Profe, ¿puede mostrar de nuevo cómo se corta la función y igual a x para que quede cortada? Sí. Eh, Vamos a ir de nuevo, pero a otra hoja. Vamos a ir a GeoGebra, calculadora, suite. Vamos a escribir la función, necesitamos f de x. Así que vamos a escribir la función x, le damos Enter, y como nos pide para los valores mayores o iguales a 3, lo que voy a hacer es escribir función, y bueno, todo depende de si lo tienen en inglés o en castellano, y tienen que ir a la sección de donde dicen función, y dice función, valor inicial, valor de x final. Introducen la función, pero del valor que le dio con el nombre que le dio anteriormente GeoGebra. En este caso nos dio f de x. Así que con solo escribir f ya está bien, porque me va a tomar, que es la línea que tengo arriba. Valor inicial, en este caso, como me dicen los x mayores a 3, voy a darle el valor 3 para que me la empiece a dibujar desde 3 hasta, y como les dije, GeoGebra no me da hasta infinito, más infinito. Entonces yo lo tengo que poner un valor. Yo le había puesto el valor 100 porque fue un valor exagerado, pero si quieren le podía haber dado 10 para que pueda tomar o visualizar una parte de esa recta. Acá ven ya que hay superpuesto un color sobre la función f que la había dibujado, la primera la que había dibujado. Entonces lo único que hago es apretar el círculo acá y me la oculta. Y solamente me queda el tramo de esta g, que es de la función f, pero de 3 a más, de 3 a más infinito. ¿Ahí se entendió? Bien, se entendió. Buenísimo.
Cristian, pasamos al siguiente. Bien, chicos, entonces sigamos trabajando ahora vamos por las integrales definidas que teníamos pendiente de la sección 5.3, si no me equivoco. Bien, están todos al tanto de las actividades que tenemos pendientes, serían estas en cuestión. Bien, la idea entiendo que estuvieron ya desarrollando integrales definidas, por lo menos de manera interpretativa. Ahora es involucrarnos con lo que serían las reglas de la integración. Bien, las básicas como para poder realizar el procedimiento a mano de manera analítica y entendamos bien un poquito cuál es todo el trabajo que hay detrás de encontrar el resultado de lo que sería una integral definida. Bien, ahí tenemos un listado de las 28 primeras, creo que habían más inclusive. Pero bueno, vamos a trabajar con algunas de estas. Les voy a desarrollar las integrales desde el 1 al 5. Después, sé si les mostrará del 7 al 10 o 5 integrales más. Vamos a hacer un repaso de las reglas de integración y bueno, seguir trabajando al respecto. Bien. Trabajemos con la primera. Tenemos la integral entre -2 y 3 de x cuadrados menos 3. Bien. Entonces vamos a tener la integral entre -2 y 3 dijimos, bien, -2 y 3 de la función x al cuadrado menos 3 bien, por diferencial de x. Bien, chicos, los escucho al respecto. ¿Qué opinan que podríamos hacer para poder empezar con el proceso este de solución? Bien, este sería el inciso A, bien. Vamos a ver si dice A. El inciso 1, bien. ¿Qué opinan? Habíamos, ¿Habían ya resuelto algunas integrales definidas? ¿Algunas indefinidas? ¿Qué opinan? ¿Qué cartas podemos tomar en el asunto para poder resolver esta integral en cuestión? Bien, me gusta la idea que tiene Lucía. Veamos lo que dice Lara. Dice, ¿podemos sacar el -3 afuera de la integral? Todavía no, Lara, por la razón en la cual los valores que nosotros podemos sacar fuera de integral son los coeficientes, ¿bien? Los coeficientes podemos sacarlos afuera cuando tenemos la integral separada en términos. Entonces, primero deberíamos eh, hacer el paso que sugiere Lucía y Julieta, ¿bien? Recuerden, chicos, que esta parte es un operador matemático que viene de la mano con el diferencial, ¿bien? Entonces, nosotros al separar en términos, tenemos que dejar tanto el signo integral con sus límites de integración como el diferencial en cada uno de los términos. Por lo tanto, lo que nos quedaría es, el primer término nos quedaría con el x cuadrado, ¿bien? Y el segundo término con el 3, ¿bien? ¿Esto lo entienden todos? Bien. Ahora sí, como había dicho Lara, podemos sacar el -3 afuera, o el 3 en este caso, porque el menos ya quedó afuera, de manera tal que nos queden los coeficientes excluidos de lo que sería la integración. Bien, entonces este número 3 podríamos sacarlo afuera y ya estaríamos haciendo la sugerencia de Lara. Bien, entonces la idea ahora es resolver cada uno de los términos y luego evaluarlos entre los límites de integración. Bien, ¿cuál sería el resultado de integrar a x cuadrado? ¿Recuerdan cómo era la regla de la integración de un polinomio? Que si teníamos x elevado a n al integrarlo, ¿qué es lo que nos quedaba? ¿Qué era el cambio que sufría? Bien, bueno, bien, Lara ya lo tiene claro, aparentemente. Bien, Iván también. ¿Va? ¿Cuál era el cambio que se hacía sobre un término polinómico al integrarlo, al afectarlo con el operador integral?
¿Qué fue el cambio? Bueno, bien Lucía, bastante directa. Se le suma uno, no n más uno, se le suma uno al exponente y se coloca como denominador el resultado del nuevo exponente sería. O sea que si tenemos x a la n, como bien dijeron varios ya, tendríamos que sumarle uno al exponente y ese nuevo exponente que va a quedar en nuestra potencia también ponerlo como denominador, ¿bien? Este sería el cambio que deberíamos realizar sobre lo que sería una potencia. Entonces lo que tenemos acá es un x cubo, ¿bien? Y lo tenemos sobre 3. A ver, ahí estamos, tenemos el x cubo sobre 3. ¿Bien? Y deberíamos dejarle los límites de integración, que en este caso serían 3 y menos 2. ¿Bien? ¿Cuál es el resultado de integrar el diferencial de x? Bien. El resultado de integrar solo al diferencial, Julieta, es x. Está bien que con el menos 3, como bien decís, nos quedará entonces la x y tendremos como exponente el 3 y como, perdón, como exponente no, como límites de integración el 3 y el 2. Fíjense que se ve medio juntito, entonces le voy a poner simplemente dos pisos con el objetivo de que realmente se interpreten como límites de integración. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que agregar la constante c en este momento? ¿Qué opinan? No, perfecto. ¿Por qué no tengo que agregarla? Porque es definida. Perfecto, chicos. Solamente la constante c se agrega para las integrales indefinidas. Muy bien. ¿Qué debería aplicar ahora? Bien. Un paso que me gusta mucho a mí es quitar un tercio, en este caso, de la parte constante de lo que sería el resultado de la integral, afuera. Bien. O sea, dejar 1/3 y luego aplicar el paso que sigue. ¿Cómo se conoce lo que tenemos que hacer ahora? ¿Con qué nombre se conoce el procedimiento que tenemos que realizar ahora? ¿Estuvieron leyendo al respecto? Perfecto, Julieta, muy bien. La regla de Barrow. La regla de Barrow consiste en evaluar la parte variable de lo que sería nuestro término ya integrado, que en este caso es x cubo, evaluarle la parte con el límite final y restarle la misma parte variable evaluada en el límite inicial. Bien, en este caso entonces nos quedaría algo al cubo menos algo al cubo, ¿bien? Y esos dos algos al cubo serían el valor final del límite de integración y el valor inicial. Bien, este proceso deberíamos repetirlo con el segundo término, que nos quedará menos 3 por, y lo mismo, como nuestra parte variable es simple una x, nos quedará final menos inicial. Bien, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hicimos ahora? Fíjese que este primer término, que se los voy a dejar pintado en verde, bien, la aplicación de la regla de Barrow sobre ese primer término es esta, ¿bien? Y este segundo término, que se los voy a poner en violeta para que la aplicación de la regla de Barrow sobre ese término es esto que tenemos acá, ¿bien? Entonces sacamos la parte constante afuera, un tercio en el caso del primer término, y simplemente evaluamos el x cubo, ¿bien? Y en el segundo término hacemos lo mismo, dejamos la parte constante afuera y evaluamos la parte variable entre los límites de integración, que en este caso sería x. ¿Alguien tiene alguna duda de este procedimiento? Perfecto. ¿Cómo nos vendría quedando ahora? Voy a repetir esto acá. Y hasta ahora tendríamos esto, ¿cierto? Entonces, 3 al cubo sería 3 por 3 por 3, sería 27. ¿Cuánto es menos 2 al cubo? Menos 8, perfecto, Lucía. Bien. Y aquí dentro tenemos 3 menos menos 2, que sería un 3 más 2. Tendríamos un 5. Bien. ¿Cuál es el resultado final de esta cuenta? 3 por 5 es 15. Bien. 27 menos menos 8.
35, perfecto. Bien, entonces lo que tendríamos sería un 35 tercios menos 15. ¿Cuál es el resultado de esa cuenta? Escucho. Resultado final, chicos. Menos 10 tercios, menos 3,33 periódico, menos 10 tercios, perfecto. Podríamos decir entonces que tenemos menos 10 tercios. Bien, ¿cómo podemos verificar esto? Podemos ir a GeoGebra. Bien, espérenme un segundito. Bien, vamos a abrir un GeoGebra. Bien, nuestra función en cuestión era x cuadrado menos 3. Bien, x cuadrado menos 3. Esta es la función en cuestión. Bien, vamos a poner el nombrecito ahí para que les quede. ¿Va? Y la integral que nosotros ejecutamos es entre menos 2 y 3. O sea que sería entre x igual a menos 2 hasta x igual a 3. ¿Bien? Fíjese que esta integral en cuestión va a tomar en cuenta tanto regiones de positividad como regiones de negatividad. Para poder encontrar el resultado con el programa, deberíamos pedirle que nos calcule la integral. ¿Bien? Esta función en particular la llamó f y nosotros la queremos desde menos 2 hasta 3. ¿Bien? Ahí tenemos el resultado, ¿bien? Fíjese que les hace una sombra sobre la región que está teniendo en cuenta y les da simplemente el resultado final. ¿Bien? Esto confirma entonces que nuestro resultado está bien, nuestro proceso analítico fue correcto. Les voy a agregar esto en el gráfico para que después puedan interpretar qué fue lo que contemplamos al realizar este proceso analítico, ¿bien? Bien, vamos por la segunda. Tenemos esta integral en cuestión. Bien, la segunda, perdón. Tenemos esta integral en cuestión. Bien, entonces vamos acá. Esta integral es la integral entre 1 y 2 de x elevado a la menos 2. Bien, entonces vamos a empezar a hacer el tipeo. Ven un segundito. La integral entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Uy, 2. De x elevado a la menos 2. Diferencial de x. Bien. ¿Qué opinan? ¿Esto es un polinomio? Julieta dice que sí. ¿Están todos de acuerdo con Julieta? ¿Es esto x elevado a la menos 2 un polinomio? Tenemos a Tiziano que también dice que sí. Tenemos a Lucía. Bien. ¿Hay alguien en el aula 300 que opina que esto no es un polinomio? Morena dice que no. La primera valiente se va en contra de la corriente. Bien, les comento, chicos, a la mayoría, que esto no es un polinomio. Para que algo sea un polinomio debería tener exponentes que sean naturales, y este exponente es un número menos 2, lo cual no es un número natural porque no es positivo. Bien. Más allá Ujú. de que no sea un polinomio, nosotros podemos utilizar la regla del polinomio para poder efectuar esta integral. Bien, la regla del polinomio sería esta. ¿Va? Entonces, podríamos seguir con la misma lógica. Para poder integrar esto, entonces, lo que deberíamos hacer es sumarle 1 al exponente de todas formas y dividirlo por el exponente que nos queda. Esta regla, la regla del polinomio, es posible aplicar a casi todas las potencias de x, ¿bien? Sean con números positivos o sean con números negativos, salvo en casos particulares, como por ejemplo el -1. ¿Por qué piensan ustedes que no podría ser aplicable, perdón, esta regla al x elevado a la menos 1? A lo que sería la potencia de x con exponente igual a menos 1. Bien, estamos hablando de esta regla, ¿cierto?
Bien, ¿y cuál es el problema con que menos uno más uno dé cero, Lucía? En realidad no, la respuesta, Elsa, no es que tiene que ser mayor que cero. Hay un problema en cuestión acá. Quiero ver si alguien se da cuenta al respecto de que existe realmente un problema con que menos uno más uno de cero. Julieta de Trujillo dice distinto de cero. ¿Por qué distinto de cero, Julieta? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiene que ser distinto de cero sí o sí? Porque queda en el denominador, perfecto, y no podemos dividir por cero. ¿Y qué podríamos hacer entonces, o qué deberíamos tomar en el asunto, o cuál va a ser entonces la integral de x elevado a la menos uno? ¿Qué deberíamos pensar? Deberíamos pensar, bueno, si integro x a la menos uno, debería darme como resultado a la función que derivada me da x a la menos uno. ¿Cuál era la función que derivada nos daba x elevado a la menos uno? Lo cual es lo mismo que hablar de uno sobre x. Bueno, lo transformamos en uno sobre x, perfecto, pero al integrar uno sobre x, ahí está, muy bien, Lucía, bien. La función que derivada nos da uno sobre x, que es equivalente a x a la menos uno, es el logaritmo natural de x, bien. Entonces, entre las potencias posibles de x, la potencia con exponente menos uno es, al integrarla, es una de las pocas que no puede ser aplicada esta regla, bien, sino que la integral de uno sobre x o x a la menos uno es el logaritmo natural del módulo de x, bien. A tener en cuenta ese detalle, bien. Van a ver que en cualquier tabla de integrales que encuentren, van a ver que les dice que la integral de uno sobre x es el logaritmo natural del módulo de x. ¿Bien? Bien, entonces apliquemos la regla. ¿Cómo nos quedaría esta expresión al ser integrada? Los escucho. Si aplicamos esta regla de integración, ¿cómo opinan que quedaría? Menos uno sobre x, dice Iván, ¿están todos de acuerdo? A mí me resulta un poquito mejor primero expresarlo de una manera tal que se entienda cuál fue el procedimiento, ¿no? Si tenemos que sumarle uno a menos 2, el resultado sería menos uno y ese mismo exponente dejarlo abajo. ¿Bien? Dejar los límites de integración de 2 y uno, ¿bien? Pero expresar de manera correcta, por así decirlo, la aplicación de la regla de la integración. El menos uno luego sí, podemos sacarlo afuera y el x a la menos uno transformarlo en un uno sobre x. ¿Bien? Entonces ahora, seguido esto, ya estamos en condiciones, no Shirley, ¿eh? Fíjense que menos 2 más uno sería menos uno. ¿Bien? Tampoco Lara. Menos 2 más uno sería menos uno. El nuevo exponente de nuestra x sería menos uno y deberíamos dividir por el nuevo exponente, que también es menos uno. Bien, el menos uno sale afuera, pero ya en este momento ya integramos. Bien, no debemos integrar nuevamente a uno sobre x de manera tal que no es logaritmo natural del módulo de x. Bien, apliquemos la regla de Barrow, porque veo que varios están ansiosos por hacerlo. Entonces, la idea ahora es que tenemos que hacer uno sobre x menos uno sobre x con x valiendo el límite final, que es 2 y con x valiendo el límite inicial, que es uno. O sea, tenemos la parte variada evaluada en el punto final menos el punto inicial, o en el valor de x final menos el valor de x inicial. ¿Bien? ¿Qué nos queda entonces? Menos uno por, ¿cuánto es el resultado de restar un medio menos uno? Menos un medio, y como bien dicen varios que ya están con el ejercicio resuelto,
Al multiplicar este menos un medio por menos 1, cambia el signo y el resultado resulta ser un medio positivo. ¿Bien? Veamos en el gráfico, tratemos de afrontar el mismo problema en GeoGebra, ¿bien? Entonces vamos a GeoGebra, vamos a borrar esto, ¿bien? Entonces nuestra idea es resolver esto, ¿bien? Vamos a hacerlo de esta manera. Esta integral, ¿bien? Entonces primero establezcamos el gráfico de la función. Acá tenemos x elevado a la menos 2, ¿bien? Miremos esto que tenemos acá, entre 1 y 2. Entonces, entre x igual a 1 y x igual a 2. ¿Bien? Entre esos dos valores estamos calculando la integral. Se ve claramente que tenemos una zona de positividad. Pidámosle a GeoGebra que nos dé el resultado. Le pidamos la integral de la función f. La llamó f nuevamente, entre 1 y 2. ¿Bien? Y fíjense que por cuestiones de caos matemáticos a la hora de realizar la operación, a GeoGebra en el decimal número 40 y 20 se le descajeta el resultado y entonces le cuesta decir el 0,5, le dice 0,9999999. Esto es una cuestión por el procesamiento que hace el programa a la hora de resolver, ¿bien? Esto efectivamente es 0,5 positivo. ¿Me siguen? Bien. Tengo una consulta ahora. Fíjense en esto. Vamos a volver a hacer esto. Vamos a dejar el 1 dividido x cuadrado, que era la función que teníamos. Vamos a dejar un deslizador acá. Bien. Lo vamos a mostrar en la pantallita. Y vamos a plantear la integral de vuelta. Bien. Y vamos a decir de la función f desde el valor de a hasta 2. Ahí. Miren esto. A medida que yo llevo el deslizador para atrás, el valor de la integral aumenta, lo cual tiene sentido porque al irnos para atrás estamos teniendo en cuenta un intervalo mayor, ¿bien? Y entonces el área va creciendo porque estamos siempre en positividad y el resultado de la integral definida sigue aumentando. Ahora, ¿qué pasa si llevo este valor de a a un valor negativo? Miremos, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? Coméntenme, ¿qué opinan que está sucediendo? Fíjese que el valor un medio, perdón, menos 1,2 sería ese valor que está ahí. Nuestro x igual a 2 sería este. Vuelvo al valor inicial. Ahí tenemos nuestra integral, ¿lo ven? ¿Para qué? ¿Por qué sucede esto de que si me voy para este lado, desaparece? ¿Qué opinan? Micaela dice no existe área negativo. Bien, ¿qué opinan los demás? ¿Qué opinan acá en el 300? Porque está incluyendo al cero. ¿Qué tiene de malo que incluya al cero, Julieta? ¿Qué pasa en x igual a 0? Que al incluirlo, el programa me dice, pará, acá signo de pregunta, me dice. ¿Estuvieron leyendo el capítulo 5.3 y el capítulo 5.2 para poder establecer cuándo es posible calcular una integral definida mediante la regla de Barrow? Shirley dice no está dentro de la curva y no sé a qué te estás refiriendo, pero intuyo que tampoco entendés cuál es la respuesta a la pregunta. En cero está definida, dice. ¿Qué está definido, Julieta? ¿La función f está definida en cero? ¿Todos opinan que la función f está definida en cero? No está definida. Bien. Y si no está definida la función, ¿qué podríamos decir en x igual a cero que tenemos? Ahí me gusta más. No es continua, una discontinuidad bien Micaela. La regla de Barrow solo puede ser utilizada en intervalos donde la función sea continua, ¿bien? Entonces, si nosotros estamos. Esperen que escribo esto porque si no, se me va a trabar la lengua otra vez. Donde la función sea continua. ¿Bien? Entonces, si nosotros establecemos el intervalo de integración entre el valor menos 1 hasta 2, estamos teniendo en cuenta
x igual a 0, que es una discontinuidad de la función. Como bien dijo recién Julieta, ¿bien? ¿Por qué es una discontinuidad? Y porque para x igual a 0, nuestro denominador se vuelve 0. Cuando el denominador se vuelve 0, la función no está definida y una de las condiciones para que una función sea continua es que justamente la función esté definida. Entonces, estamos dentro de un intervalo que posee una discontinuidad y por lo tanto no aplica la regla de Barrow. Entonces, no se puede calcular tan fácilmente el valor de la integral definida, ¿bien? ¿Se entiende entonces por qué el programa no nos da resultado cuando queremos establecer como límite, el límite inicial de integración el valor -1? Fíjese que si paso por encima de 0, automáticamente me vuelve a entregar resultado. ¿Bien? Siempre positivo. ¿Bien? ¿Alguna duda al respecto? Bien, les dejo entonces el gráfico de la función para que después puedan checar el resultado. ¿Bien? Sigamos, vamos una más y continuamos con Jesse. ¿Bien? Tenemos la integral número 3. Es esta integral en cuestión que tenemos acá. ¿Va? Vamos con la consigna y vamos a tipiarla. Nos pide la integral entre 0 y 2 de x a la cuarta menos 3 cuartos de x al cuadrado más 2 tercios de x menos 1. ¿Bien? Bueno, a partir de ahora entonces deberíamos empezar a tener en cuenta de que la regla de Barrow justamente no puede ser aplicada en una función en un intervalo en el cual posea una discontinuidad. ¿Vamos a tener ese problema en este caso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué piensan que no vamos a tener ese problema en este caso? ¿Qué opinan? Porque es polinómica. ¿Y cuál es el tema con que sea polinómica, Julieta? Explícame. Está definida para todos los reales. No solamente está definida para todos los reales, sino que es continua para todos los reales. Una función polinómica es una función que no tiene discontinuidades, ¿bien? Está definida siempre para todos los reales, es cierto, pero ojo, puede pasar que una función esté definida para todos los reales y posea una discontinuidad igual, ¿bien? Entonces, la respuesta es, no solo que está definida para todos los reales, sino que para todos estos valores cumple con las condiciones para poder ser considerada una función continua, ¿bien? Entonces, este problema en el que se presenta con la regla de Barrow no se nos presenta cuando tengamos un polinomio. Bien. Entonces empecemos a, a resolver. Que deberíamos hacer es separar en términos, como ya veníamos haciéndolo. Bien. ¿Ya separar en términos? ¿Qué opinan? ¿Hay algo de malo en esta expresión así como la dejé? Falta el diferencial, que es parte del operador matemático. Bien, Lucía. Entonces le agregamos el diferencial a cada término. Bien. Y seguimos con la lógica de cómo veníamos trabajando hasta ahora. Lo que deberíamos hacer ahora que es sacar las constantes afuera, entonces este 3 cuartos lo sacamos hacia afuera, este 2 tercios lo sacamos hacia afuera, bien, y este uno si queremos también, si nos molesta lo sacamos hacia afuera, y empezamos a integrar las partes variables, bien. ¿Cuál es la integral de x a la cuarta? Vamos ligeritos. La integral de x a la cuarta, x a la quinta sobre 5, perfecto. Fíjense qué vamos a hacer. Vamos a utilizar vamos a representar esto de la siguiente manera. Vamos a integrar todos los términos
y vamos a poner solamente unos límites de integración. Entonces, cuando hagamos la evaluación de la regla de Barrow, vamos a evaluar a todo el polinomio resultado en el punto, en el valor final y después restarle todo el polinomio evaluado en el valor inicial, con el objetivo de que entendamos que sí, podemos separar en términos, hacerlo términos a términos, que es lo correcto al principio cuando recién estamos manipulando este tipo de conocimiento, pero que cuando ya estamos un poquito con más experiencia, vamos a poder hacer todo de una, por así decirlo. Bien, fíjese que la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3, le sumamos el 2 tercios, integramos x a la 1, nos quedará x a la 2 sobre 2. Bien, integramos, ¿qué me falta acá? Este era menos 3 cuartos por esto, más, perdón, bien, menos 1 por x, que será x, ¿bien? Todas estas cosas que hice en modo automático, por así decirlo, las hago porque esto ya lo charlamos, ¿bien? Ya se estableció que entendemos cómo se integra, ¿bien? Antes de realizar la regla de Barrow, lo que vamos a hacer entonces va a ser juntar los coeficientes, por ejemplo, en este segundo término 3 por 4 es 12, ¿bien? Acá teníamos un signo más, como lo olvidé, voy a poner ahí, ¿bien? Dígame si me estoy olvidando de algo, este 2 tercios igual se me trastabilló ahí, ¿bien? Entonces tenemos x sobre 5 más 3 cuartos de x al cubo sobre 3 menos, perdón, más 2 tercios de x al cuadrado sobre 2, ¿bien? Menos 1 por x, ¿bien? Este 2 tercios, esperen que junto todo esto porque si no los voy a confundir a todos. Voy a copiarlo de vuelta acá. Este 3 se va a juntar con el 4 se va a transformar en un 12, ¿bien? Este 2 se va a juntar con el 3 y el 3 se va a transformar en un 6, ¿bien? Entonces esto pasa a ser simplemente un x cuadrado y esto pasa a ser simplemente un x cubo. ¿Bien? ¿Estamos todos de acuerdo con este resultado? Fíjense que inclusive a estas fracciones que nos están quedando, si queremos, las podemos simplificar. ¿Bien? ¿Cuánto es 3 sobre 12? Simplificado. Bien, un cuarto. Bien. Creo que tengo un término de más acá, me acabo de dar cuenta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Este está de más. No debería estar. Este también. Lo copié dos veces, mala mía. Ahí. Bien, ahí tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Bien, y un sexto lo podemos simplificar de la misma manera que simplificamos el de recién y transformarlo en un tercio. Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Bien. ¿Alguna duda al respecto? Entonces ahora podemos aplicar la regla de Barrow haciendo final menos inicial, como veníamos haciendo, bien, evaluando a todas las x del primero en x igual a 2 y a todas las x del segundo en el límite inicial, que sería x igual a 0. Bien. ¿Alguna duda al respecto? ¿Cuánto opinan que es el resultado de esta expresión? Si quieren lo hacemos paso a paso, ¿no? Tenemos 2 a la quinta. ¿Cuánto es 2 a la quinta? Miranda, lo que estamos haciendo ahora, diferente a lo que veníamos haciendo antes aplicábamos una regla de Barrow por término. La idea, como para poder hacer las cosas un poco más rápido, igual como para que elevar un poquito el nivel de complejidad, es aplicar ahora la regla de Barrow en la expresión completa. Es decir, bueno, tengo todo este polinomio como resultado, ya lo logro al polinomio limpio, que es lo que logramos acá, ¿bien? Y una vez que logro el polinomio limpio, evalúo a todo el polinomio en el límite final y le resto a todo el polinomio evaluado en el límite inicial. La lógica es la misma, ¿bien? El tema es que hacer esto involucra que uno esté un poquito más canchero con el tema, ¿bien? Les consulto, 2 a la quinta, ¿cuánto sería?
32, bien. Entonces acá tenemos un 32, bien. 2 al cubo, 2 al cubo, 8 y dividido 4, perfecto. 2 al cuadrado, 4, entonces acá podríamos poner un 4 tercios, bien. Y un menos 2, ¿va? ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de lo que tengo sombreado ahora en este momento? Cero, perfecto. Entonces tenemos 32 quintos menos 2 más 4 tercios. Vi varios que ya dieron el resultado 5,25, 5,23. ¿Estamos todos de acuerdo? 5,25, 5,23. Veamos, a ver. No es que no les crea, pero no les creo. Entonces tenemos esto. 32 quintos menos 2 más 4 tercios menos 2 de vuelta. 56 quinceavos. 3,73. Bueno, hice bien en no creerles entonces. Entonces, el resultado sería aproximadamente 3,73 periódico, ¿no? Por así, 3,733. Bien. Bien, veamos si es cierto, si no cometimos algún error al hacer toda la regla de Barrow en un solo paso. Bien. Entonces vamos a establecer el gráfico de la función, que tenemos x a la cuarta menos 3 cuartos de x cuadrado más 2 tercios de x menos 1. Bien. Fíjense que este es nuestro gráfico en cuestión. Bien. Entonces la integral que nosotros hicimos es desde 0 hasta 2. Bien. Veamos qué resultados nos devuelve el programa con la integral de la función desde 0, perdón, la función f, desde el valor 0 hasta el valor 2. Bien. Bien, fíjense que toma una porción bastante apreciable de negatividad, pero también es más apreciable aún la región de positividad. Bien, entonces esto nos confirma que el proceso matemático que hicimos es correcto, 3,73 periódico. Bien, les dejo el gráfico en cuestión para que les quede de evidencia. Bien, esto entonces nos confirma que esta integral tiene como resultado 3,73. Bien. El proceso es bastante tedioso cuando lo hacemos de una, por así decirlo, de una, entre comillas, cuando lo hacemos en un solo paso, ¿bien? Pero es posible, y lo cierto es que se cumple, de que el resultado sigue siendo correcto, ¿bien? Yo les sugiero que en un principio intenten hacer esto término a término, pero también que practiquen hacerlo en un solo paso, simplemente como para elevar la complejidad de su análisis matemático y para que empecemos también a afrontar desafíos un poquito más grandes. Respondiendo a Iván, esta pizarra que estoy utilizando ahora es la misma pizarra que utilizamos en la última clase. Bien, así que si ingresan al mismo link que les dejé en Telegram, todos estos procedimientos en particular les van a quedar. Así que, bueno, les sugiero que lo hagan para poder pasarlo en limpio y para que empiecen a manipular un poquito de cálculos un poquito más complejos que se nos viene ahora el EVAP, ¿bien? Y así ya estamos bastante pulidos y tenemos manipulación del conocimiento a full. Bien, bueno, hecho esto, los dejo con Jessy para que continúen con 3 integrales más. Sigue ella. Hola chicos, bueno, vamos a continuar con el inciso 5. Voy a utilizar la pizarra.
¿Me sacas arriba? Minimizar. Bien, vamos a escribir el inciso 5. No sé si me están escuchando bien ahí. 5.35. Debe estar muy arriba. Capaz que quedó escrito arriba. Sí, a ver. Acá, de acá nomás. A ver, ¿están viendo ahí la pizarra? ¿No? A ver acá. En el 5.3.5. No, no sé. Bien, ahí sí lo está tomando. No, pero no. No. Bueno, vamos a continuar. Tenemos la integral entre 0 y 1 de x a la 4/5 diferencial de x. Bien. Ahora, ¿qué podríamos hacer acá? Tenemos x a la 4/5. ¿Recuerdan que podemos hacer ahí con ese tema del... ¿Qué podemos hacer con ese exponente? Batería. Bien, a ver, ¿cómo quedaría esa integral? Se aplica, Lucía dice, se aplica la regla, queda x a la n+1 sobre n+1. Bien, bien, si lo aplicamos, ¿cómo quedaría? Este x a la 4/5, aplicándole la regla de Barron, ¿cómo nos quedaría? Dice Lucía, aplicamos la regla del polinomio. Sí, bien. Si lo aplicamos, ¿cómo nos quedaría? X a la 9/5 sobre 9/5. Bien, esto nos quedaría x a la 9/5, todo esto sobre 9/5. Evaluado entre 0 y 1. Bien. Ahora, esta expresión que me quedó acá en el denominador, ¿lo puedo dejar así o lo podría trabajar para que me quede más lindo? ¿Recuerdan cuando tenemos una división sobre una fracción sobre otra fracción? Micaela dice como un... Bien, como una multiplicación, bien. ¿Y cómo? Se dice que se puede pasar como 5/9 multiplicando o nada que ver. Bueno, sí, no, es así. Pasaría ese 5/9 de esta manera por x. Estoy escribiendo lo mismo, ¿no? Nada más que hice un trabajo algebraico para que no me quede esta fracción debajo del denominador. ¿Se entendió esa parte?
¿Pudieron entender esa parte cómo queda? Sí, sí. Ahí está. Bien. ¿Y ahora qué hago? Aplico la regla de Barrow. Puedo dejar este 5/9 afuera y aplicar los extremos que tengo acá. Me va a quedar 1/9/5, voy a utilizar paréntesis para separarlo, menos 0/9/5, ¿no? ¿Y ahora qué podría hacer? Sí, bueno, sí. Puedo dejar esto acá, 5/9, e ir trabajando lo que tengo en paréntesis. Tengo 1/9/5. ¿Cuánto nos daría eso? Acá Lucía me dice que me da 1. Y sí, todo esto me da 1. Y con el resto, 0/9/5. Acá tengo menos, ¿no? Y 0/9/5, eso me da 0. ¿Coinciden todos? Sí, sí, sí. Bien, 0. Bien, pasando limpio, esto nos va a quedar 1 menos 0, me queda 1, o sea que me queda 5/9 por 1, y esto me va a quedar 5/9. Ahora, si esto lo verificamos con el GeoGebra, ¿me dejan compartir un ratito? Vamos a ir a la GeoGebra. Y tenemos la función, vamos a escribir x⁴, que es esta que está acá. Y ahora vamos a verificarla. Vamos a escribir integral. Y vamos a utilizar la que está en la tercera línea. Integral de la función, en este caso f, que es la que me definió GeoGebra, desde 0 hasta el valor final, que es 1. Y eso, si le damos Enter, si miran ahí nos pinta, ¿no? El área entre 0 y 1, y dice que esto da 0,555. Si yo divido 5/9, ¿qué resultado me da? ¿Coincide con el que tenemos acá en GeoGebra? A ver qué dicen. Sí, sí, sí. Bien, entonces quiere decir que lo hicimos bien. ¿Alguna duda con esto? Ah, Carita. carita. Contento están, parece. Contentos. Muestre la pizarra, por fin. Bueno, ¿podemos pasar a la pizarra, por favor? Bueno, ahí lo estuvimos verificando con el GeoGebra y vemos que está dando el mismo resultado. Ahí vamos a pasar a la pizarra si terminan de ver el procedimiento. Y si tienen alguna duda, Les voy agregando igual, chicos, los desarrollos que haga Jessie a la pizarra del link, así después también los tienen ahí a las imágenes y a los gráficos que ella está desarrollando ahora, ¿bien? gracias. Perfecto. Bien, vamos a continuar con Sí, con el, lo que más participa, es tremendo. sí. Nombre falso, pero participa un Pero montón. primero- Bueno, vamos a borrar y vamos a continuar con el siguiente, que el siguiente es el 7. Bien, el 7. La integral Menos 1 y 0, menos 1 y 0. entre paréntesis, 2x Sí. menos e a la x, ahí cerrás y diferencias. Bien, o sea que nos queda la integral entre menos 1 y 0
de 2x menos e a la x diferencial de x. Esto dijimos que era el 7. Bien, ahora, ¿cómo podemos empezar a resolver esta integral? Tenemos la integral. ¿Recuerdan la integral de una recta? Podríamos escribirla ¿cómo? Bueno, podemos escribirla como la recta de las integrales, que en este caso nos va a quedar -1, la integral de -1 a 0 de 2x diferencial de x, respetamos el signo, en este caso menos, la integral entre -1 y 0 de e a la x diferencial de x. Ahora, vamos a empezar con esta integral. Tenemos 2x, ¿qué podemos hacer acá? Sacar el 2 fuera de la integral. Lucía y Micaela. Bien, saco el 2 y me queda la integral entre -1 y 0 de x diferencial de x. Y a esta la podríamos escribir tal como está. Diferencial de x. Bien, vamos a mantener este 2 y si hago la integral de x, aplicando acá la regla de Barron, ¿cómo me quedaría? Bueno, recuerdan que acá tengo exponente 1. ¿Qué hacíamos en este caso? X a la 1, ¿cómo nos queda? Acá dice x al cuadrado sobre 2. Bien, x al cuadrado sobre 2, todo esto evaluado entre -1 y 0. Luego, respetamos el signo menos y la integral de e a la x, ya la hemos trabajado varias veces, sabemos cuánto da. En ese caso nos queda e a la x. Lucía dice e a la x evaluada entre -1 y 0. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer en este caso? Tenemos 2 por x al cuadrado sobre 2. Para ir simplificando un poco la expresión, lo podemos escribir como x al cuadrado evaluado entre -1 y 0, porque acá puedo simplificar el 2 con el 2, y esto dejarlo tal cual. Y ahora, aplicando regla de Barrow, me queda 0 al cuadrado menos, y respecto a este -1, que me tiene que quedar en paréntesis al cuadrado, menos, esto es una expresión, y lo otro me queda, si lo evalúo a la e a la x entre -1 y 0, es e a la 0 menos e a la -1. ¿Coinciden ahí con esa expresión? Vamos a empezar ahora. A ver. Bien, sí. Bien, y ahora lo único que quedaría es empezar a calcular esto, 0 al cuadrado, ¿cuánto dan? Bien, me queda 0, no lo escribo, menos y -1 al cuadrado. Bien, me queda 1, ¿no? Luego, respecto a este signo menos que tengo acá, lo vuelvo a escribir acá, y e a la 0 menos e a la -1, ¿cómo me quedaría esa expresión? -2, dicen acá.
¿A dónde en -2, Tiziano? ¿Por qué el -1? ¿Por qué el -1 en vez de E? ¿Por qué el -1 en esta parte? Acá que estoy señalando, en esta. No, en el otro. A ver si puede ser un poco más específico porque no sé en qué parte lo dice. No, en el otro. No, en -1. Ah, en el término anterior. Y porque yo estaba evaluando esta parte. Esta que está acá que estoy señalando, es esta cuando ya apliqué la regla de Barrow. Esta. Tengo x al cuadrado, o sea que lo evalúo, me queda 0 al cuadrado, ¿qué es esto? Menos, la regla de Barrow me dice menos, y ahora tengo -1 al cuadrado. Ah, bien. Bien, entonces continuando con la expresión esta, que ahora voy a terminar de señalar esta, si tengo e a la 0, ¿cuánto me da eso? 1 dice Bien, acá. 1 y menos e a la -1, lo que voy a hacer es tratar de dejarla así como está, porque 1 sobre E, dice Lucía. está bien, perfecto. Bueno, lo vamos a dejar 1 sobre... Yo porque no quiero perder decimales y quiero que trabajen con esta expresión. Si ustedes realizan esto en la calculadora, le tiene que dar un valor. O sea, esto me queda -1. Esto si lo hacen en calculadora, le tiene que dar aproximadamente, a ver qué dice. 47. Bien, está bien. 46, 7, 8. Bueno, a ver, lo vamos a verificar con el GeoGebra. A ver, -1,63 dice Lucía. Luz también. A ver, vamos a verificarlo enseguida. Bien, vamos a escribir 2x menos e a la x. Y ahora sí calculo la integral de la función, en este caso f, como me la definió GeoGebra, de -1 a 0. Eso me da -1,63. A ver. Ahí está. Ahí lo ven. Tenemos la gráfica de esta f, la tenemos acá, y me evalúa entre -1 y 0 y el eje x. Y todo lo que está pintado es el área. Como está debajo del eje x, me queda menos todo ese área. -1. Bien, ¿alguna duda con esto? Bien, chicos. No. Entonces, desarrollados estos ejemplos, creemos que ya tienen las herramientas necesarias para poder afrontar los ejercicios que quedaron sin hacer. La idea es que revisen la pizarra, donde les dejamos los ejercicios que tanto Jessy como yo les desarrollamos. Bien, traten de primero pasarlos en limpio para poder adquirir la estructura de trabajo al respecto y para que sepan un poquito cómo organizarse, cuáles son las cosas que sí o sí tienen que estar como explícitas en el proceso matemático para poder resolver una integral definida. Traten primero de emular
lo que nosotros hicimos de alguna manera, bien, siempre a conciencia, tratando de comprender cada uno de los pasos para que después puedan, cuando se encuentren con cualquier tipo de ejercicio, resolverlo tanto analíticamente como con las herramientas que van a tener a disposición cuando rindan el EVAP, bien. Así que bueno, les sugiero que no solamente practiquen con el programa cómo resolver las cosas, sino que también practiquen de manera analítica el procedimiento, ¿bien? Traten de adquirir la estructura de trabajo y manipúlenlo constantemente, por lo menos de manera repetitiva con los ejercicios de esta sección, para que puedan terminar de cerrar los círculos al respecto y que puedan entender todo, ¿bien? ¿Alguien tiene alguna consulta acerca de algo de lo que desarrollamos hoy? ¿Se entendió los procedimientos? ¿Entendieron todos? El resultado, bien, perfecto, Micaela, perfecto, Iván, bien, Julieta, Cualquier duda igual lo pueden escribir en el foro de tal cuando cual. estamos Recuerden haciendo. que se pueden comunicar con nosotros a través de los canales de comunicación, eso está, sigue totalmente en pie, está todo más que claro, es algo que le venimos repitiendo constantemente. Trabajen sobre los ejercicios y nos vemos el jueves, bien, recuerden que mañana es día de tutorías, así que nos vemos nuevamente en el aula el día jueves. Buen miércoles para todos.